Hey señores, yo sé que no viene a cuento, pero hace tiempo que tengo esto, así que bueno, si quieren apoyarme como creador de contenido de Fortnite, porque tengo el código de creador desde hace 1000 años, y si quieren utilizar código Extra32 en la tienda del Fortnite, claro que sí señores, vamos a darle. Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un video en el canal de Fortnite Mobile, señores. Me voy a decir de esto porque estoy subiendo Fortnite Mobile. Bueno, porque quería subirles un video porque como ustedes saben al día de hoy pues solo se puede descargar en dispositivos Android desde la tienda de Epic Games. Y pues para Apple lamentablemente no está, porque ya saben las riñas que tuvieron y demás cositas de la vida. Pero bueno, en fin, hoy quiero recalcar algo, que es que no había probado Fortnite Mobile en este dispositivo. Como ustedes saben, utilizo el Blackshare 5 Pro al día de hoy. Y es que como ustedes saben, para instalar el juego al día de hoy pues tenés que tener obviamente esta aplicación de Epic Games, en la cual tenés, claro que sí, pues los juegos de Epic, que si Battle Breakers, Rocket League y Fortnite. Que pues como ustedes saben, Fortnite no ha salido de la mejor manera posible, pues tenés que descargar esta aplicación, y esta aplicación pues tenés que instalar obviamente el Fortnite y te lo instala en lo que es el juego, y después tenés que descargar alrededor de algunos que otros archivos. Y me van a decir, Destro, ¿cuánto pesa el Fortnite al día de hoy? Me van a decir. O sea, básicamente diría yo de que el Fortnite, no sé, o sea, vamos a ver cuánto pesa, porque el día de hoy creo que no pesaría tanto teniendo en cuenta muchas cosas. Así que bueno, eso en muchos detalles, pero bueno, veremos qué tal. Bueno, Fortnite pesa 11 GB, pesa menos que Call of Duty, y me va a decir, Destro, ¿cómo es esto posible? Y está descargado todo, hasta el HD, ya para que lo sepan, todo está descargado. No sé cómo, pero Fortnite pesa más y siento que Fortnite tiene muchas más cosas y es más gigante porque es un juego de PC y de consolas porteado para móvil. No es un juego separado como es Apex Legends o es Call of Duty. Y pues lamentablemente pues sí le pesa a la madre. Pero no tanto como Call of Duty. Es que no entiendo cómo es que Call of Duty ha terminado pesando tanto el día de hoy. En fin, ¿qué venimos a ver hoy? Como ustedes saben, este juego, al día de hoy, o sea, básicamente, es el juego más excesivamente mal optimizado y a la vez más exigente de todo. Además de que tiene uno de los HUDs más excesivos que hay al día de hoy, como están visualizando. O sea, básicamente es un HUD brutal. Lo bueno es que, como ustedes saben, ha salido el modo sin construcción. Ya tiene tiempo de que salió. Y pues quisiera ver cómo va el juego. Al día de hoy, pues no sé cómo irá. No lo he jugado, o sea, quiero hacerlo en detalle. En este dispositivo ya me va a 60 cuadros por segundo. Lo mínimo que deja son 20, 30 y 60 cuadros por segundo. La resolución 3D la voy a dejar ahí. Los gráficos están en épico y demás. Y tiene puesto el disipador del celular para ver qué tal sale todo. Si en dado caso, pues de alguna manera sale rentable. Primero que nada, no soy pro. Y segundo, ahora en dispositivos móviles es bueno que Fortnite debería estar optimizado. Porque al fin y al cabo, pese a que es un port, o sea, está jugando con gente de Switch y móvil, porque sí, la gente de Switch y móvil los emparejan. Y si está jugando desde móvil, si no estoy mal, la gente tal cual, incluso puede jugar con gente de Play. O sea, si yo tengo un amigo de Play, puedo jugar con gente de Play siendo de móvil, incluso de Xbox, de PC y demás. O sea, como ustedes saben, Fortnite Mobile no es como Apex, que está separado completamente del de PC y consola, sino que van unidos completamente. Y pues, no sé qué decirte. O sea, Fortnite debió ser mejor. Debió ser mejor. Recuerdo que era el año, no sé si era el 2017 cuando por fin salió. Lo estaba jugando en un S7. Iba a menos de 20 cuadros por segundo. Pero era normal. Bueno, aquí creo que no hay normal. O sea, normal. O sea, todo normal, ¿no? Primero que nada, señores, yo tengo tiempo de no jugar. Y sí ando el Among Us en la verde de la espaldita. Es que obviamente quién no va a andar una Among Us. Estamos en partida, señores, en el mapa de Fortnite. Wow, se ve súper bien, la verdad, honestamente hablando. Ya sé que el juego no está bien optimizado ni nada por el estilo, pero bueno, en fin. Es más que todo para mostrarles cómo se ve el Fortnite en mobile en pleno 2022. O sea, tranquila. O sea, sin ningún problema, honestamente también te lo digo. Porque el juego al día de hoy, o sea, siempre es un fanservice muy bien hecho, porque tiene las mejores, pues obviamente, colaboraciones y demás. Pero, o sea, lamentablemente en móvil no lo hicieron muy bien, porque no está optimizado al 100%. Eso no sé si están viendo algunas que otra bajada de cuadros por segundo. Supuestamente voy a 60 FPS. Pero bueno, estamos cayendo en, obviamente, Tilted Towers. En Tilted. Mitiquísimo. Al fin y al cabo, rascacielos rescostados. Qué nombre más original. Oh, tenemos la escopeta, tenemos el Spaz. O sea, miraron eso. O sea, no estoy de broma. O sea, me da risa cuando el juego automáticamente dice, bueno, démosle la madre. O sea, tranquilamente. Ah, que volvió el fuerte. No, en serio, tengo tiempo de no jugar Fortnite, madre. Y, o sea, literal. Y yo era religioso, ¿no? Me hacía esto, pero si tenés el Among Us, lo compré solo por el mame.
sea, bueno, no lo compré. En realidad me lo dieron por el Among Us, que lo tengo en Epic. Esta es un arma... literal. ¿Cuántas cosas no han vuelto y cuántas no? No, pero ¿qué estás haciendo? What the fuck? Muerto uno. Loco, si me... Morito, ¿viste? Muerto. Es que miren, a mí me encanta Fortnite, es un juego muy bueno. Pero lamentablemente en dispositivos móviles no va bien, y es que lo están viendo. Es triste, lo sé. Pero es que no va bien como antes, ya no es como los viejos tiempos de que todo era más divertido. Pero es que todo ha cambiado, lamentablemente. O sea, es que para remate nunca le dieron el support que le deberían de haber dado a lo que era pues nuestro queridísimo Fortnite. Yo sé que mucha gente aún lo sigue jugando, está bien, está perfecto. Pero en móviles, miren, o sea, miren cómo va en mis dispositivos móviles. O sea, tengo lagazos, tengo problemas aún. O sea, es que como que les valió madre. Dijeron, no, ¿para qué vamos a seguir implementando tiempo en esto? Y es malo, porque al fin y al cabo Fortnite, si estuviera en móvil así, bien optimizado, y lamentablemente lo que pasó con Apple, pues le ha tenido mucho que deber al juego en sí, así que es cosa de cada quien. En serio me está disparando un banano allá. Loco, en serio. Fuck. Loco, en serio. Muerto. O sea, clase lag, Dios mío, santo del amor hermoso. Esto es mejor, así que vamos a quitar. O sea, literal. Me van a matar, pero al menos quiero que visualicen cómo está. Y estamos en rascacielos, o sea, no... Estamos en otro lado, literalmente. ¿Dónde es que estaba aquí? Aquí había algo, creo. Sí, porque aquí salté y demás, pero bueno. Lo único que me gusta es que ahora pues tenés un modo sin construcción que viene bien para dispositivos móviles, pero lo malo es que el juego no está optimizado. Y ese problema afecta completamente a todo el mundo, porque es como... ok, ¿a qué hora agarré el carro? Pero bueno, en fin, ¿qué podemos hacer? Vamos a destruir esto. Es lo que te digo, o sea, no sé qué piensa la gente, pero a mí el juego me parece brutal. Lo único malo que pues nunca lo optimizaron, nunca lo van a optimizar, nunca lo quisieron trabajar, ya hay mucho tiempo. O sea, el juego ya lleva más de 5 años, literal, cuando sabía de que iba a llegar para dispositivos móviles, y aún así le valió literalmente madres. Entonces, es cositas que hay que tener muy en cuenta. Y hay que ver qué pasa actualmente con el juego, con el metagaming. Pero, o sea, imagínate, yo ya no juego Fortnite porque pues, o sea, lo dejé de jugar completamente, mis amigos ya no lo juegan. Pero era divertido en su día. O sea, yo lo subí muchísimo al canal. Para el que me pregunta si lo subí al canal, pues hay un chorro de videos. Incluso cuando estaba la fiebre del Frostbite, toda la mamada. O sea, y es como que bueno, o sea, no... Es triste ver que un juego que nunca lo quisieron, literalmente nunca lo quisieron optimizar por ganas, por puras ganas, honestamente te lo digo. O sea, tranquilamente. Trabajo, ¿verdad? Y pues bueno, al fin tenemos un juego que debería ser mucho mejor. O sea, aunque tenga bajones de FPS. Y no es el celular, para el que esté preguntando. No, es el juego. O sea, el juego, imagínate. Si así va en un gama alta, ¿cómo puede ir en un poderosísimo gama media? Que bueno, imagínate que yo lo empecé a correr en un S7, loco. O sea, en un S7 empecé a correr yo el Fortnite en su día, loco. O sea, en un S7. Y hoy el día, que en un S7, en ese entonces era buenísimo un S7. Y al día de hoy, pues, bueno, no es lo mismo, pues, casi mejor dicho. Pero, o sea, se tiene que respetar o algo por el estilo, me voy a entender. A ver. Por uno de vida. Nice. Bueno, estamos en Tilted Towers. Y eso que no le he puesto al máximo el renderizado 3D. O sea, no se lo he puesto al máximo por obvias razones. Porque pues ni quiera Dios, no. Esta osada se me muere aquí. Ok, voy a agarrar esto porque es épico. Y esto lo voy a agarrar. Espérate. Ahí está. Que lo bueno es que ahora puedes hacer parkour y pues por eso la mecánica de hacer babosaje, ¿no? Que está perfecto, pero cada quien, cosa de cada quien. En fin, señores, cada vez que me encuentre alguien, pues ahí tendrán un buen vistazo o algo por el estilo. Pues puta, tengo el lane por la verga y ni lane así me ayuda. Perra, ¿dónde está? Corre. Hay otro aquí. No se vale.
Desinstalar el Fornite. Buenísima. Me voy a llevar esto. Claro que sí. Nice. Tengo uno, ¿verdad? Es mía. Como Fornite Got. A ver, no, el prepucio este. No, hombre. Me queda uno. Uy. Hay uno ahí al fondo, ¿no? Ah, no, es el bot pendejo. Estúpido. Ojo, tenemos aquí. ¿Qué es esto? Escopeta tambor o qué chingado. Bueno, primero me voy a llevar esto, porque hay que curarse. Claro que sí, hay que curarse, señor. Tenemos la riff, esta la tiro. A ver, vamos a ver. A ver qué más. Ojo. Franco épico, no lo llevamos. Bueno. Vamos a hacer la típica, que es irnos a la madre. No hay nada. Vamos de rascacielos, señores. Bueno, ¿qué te puedo decir? El juego, pues, lamentablemente no está bien optimizado, pero así es descargar y jugar actualmente Fortnite en pleno 2022. ¿Que sí es divertido? Depende, loco. Si tenés buen celular, tal vez sea divertido para vos, pero si no lo corre, lo malo no es eso. Tenemos a uno. Es más, tenemos a dos que están peleando. O uno. A ver. Es que hasta me siento raro, hijo de puta. O sea, lo de la calidad de hoy es bausado. Está. No, espérate. Ese es un timón. Un timón y un poco. ¡Ay, no! Ahí está el otro, hijo de madre. Este es bueno, este es bueno, este es bueno. ¡No! ¡Ay, muerto! Bueno, en fin, señores. Yo soy la madre, lo sé. Soy muy malo, lo sé. No tienen que decirme la verdad, lo sé. Me duele, lo sé. Soy malo, lo siento, no juego Fortnite móvil. Discúlpenme por ser muy malo. Discúlpenme. Bien, perdón. En fin, señores, pues bueno. Así es al día de hoy, Fortnite Mobile, en muchos aspectos, ya para que lo sepan. Así que, pues, pueden saber muchas cosas en su totalidad, pero bueno, todo bien. La verdad es que no me impresiona, pensé de que iba a estar impresionado o algo por el estilo, pero lamentablemente no, sigue igual. Por cierto, si quieren apoyarme como creador de contenido de Fortnite, esto es viejo, loco, o sea, aún tengo mi código creador, que es código Dexter32 en la tienda de Fortnite, si quieres apoyar al canal, como siempre. Aún tengo mi codiguito, sí, aún tengo mi codiguito de apoyo a un creador. Es viejo eso, imagínense, cuando subí a Fortnite genial. En fin, si te ha encantado este poderoso video, deja tu poderoso like, suscripción, muerte, que es lo más importante, y nos vemos en un próximo video de información en el canal, como siempre. Like, favoritos, suba muerte, hasta la próxima, adiós.